La historia de los presidentes de El Salvador es fascinante, ya que abarca el inicio de la presidencia desde 1914 con el doctor Alfonso Quiñones Molina hasta la actualidad, que es el presidente Nayib Armando Bukele. Aquí conoceremos un poco sobre los cambios y los conflictos económicos, sociales y políticos que han vivido estos partidos. El doctor Alfonso Quiñones Molina fue quien fundó la organización conocida con el nombre de la Liga Roja, con el objetivo de que actuase como mediador entre el gobierno y los trabajadores, incluidos los campesinos, con los cuales trataba de suplir la falta de sindicatos y partidos políticos. En 1923 fue nombrado presidente de El Salvador con un periodo de 4 años. A pesar de que la Constitución proclamaba que el país era una república liberal, actuó como si fuera un dictador, que presentaba los intereses para ganarse el favor popular. En mayo de 1926 decretó la reducción de precio de los alquileres de las viviendas y permitió la creación de corporaciones privadas, cuya finalidad era la de construir casas de bajo precio. El ingeniero Enrique Araujo tomó la presidencia en medio de la crisis económica internacional que siguió a la Gran Depresión Mundial, que afectaba desde 1929, desde que asumió la jefatura presidencial. Llamó para ser parte de su gabinete a distinguidas personalidades, entre los que se contaban profesionales universitarios. Ellos eran el doctor Teodosio Carranza como ministro de Gobernación, don Rafael Guirola, ministro de Hacienda, Francisco Dueñas, ministro de Relaciones Exteriores, quien fue sustituido por Manuel Castro, el general e ingeniero José María Peralta Lagos y el ministro de Guerra y el doctor Eusebio Bracamo. En 1931, el Partido Pro Patria, de tendencia fascista, incluyó a Maximiliano Hernández Martínez como candidato a la vicepresidencia tras ganar las elecciones, que ocupó el cargo de vicepresidente, a la vez que el del ministro de Guerra, a los servicios del presidente Arturo Araujo. El 2 de diciembre del año de su elección, participó en un golpe de Estado, siendo elegido presidente de la República tras el designio del directorio cívico instaurado provisionalmente. Su presidencia fue ratificada por el presidente a causa de un golpe de Estado. Al ingeniero Enrique Araujo fue ratificado por la Asamblea Legislativa como presidente hasta el año siguiente. Coronel Óscar Osorio, militar y político salvadoreño, gobernó como miembro del Consejo de Gobierno Revolucionario entre el 14 de diciembre de 1948 y el 14 de septiembre de 1950, y como presidente constitucional de El Salvador desde el 14 de septiembre de 1950 hasta el 14 de septiembre de 1956. El presidente sería elegido para un periodo de 6 años sin posibilidad de ser reelegido. Fidel Sánchez Hernández fue candidato presidencial del Partido de Conciliación Nacional en la elección presidencial de El Salvador de 1967. El día domingo 5 de marzo de 1967, el resultado fue la victoria de Fidel Sánchez Hernández, del PCN, quien ganó con el 54.37% de votos. Tras ser declarado vencedor, asumió la presidencia el 1 de julio de 1967, aunque ganó fácilmente en todo el país. El PCN obtuvo solo el 41% de los votos en San Salvador. Dado su trasfondo militar, Sánchez Hernández mantuvo una estrecha relación con las Fuerzas Armadas y posicionó a miembros militares en puestos clave de su gobierno. El coronel Arturo Armando Molina
Asumió la presidencia el 1 de julio de 1972. Se construyeron hospitales y escuelas y la presa hidroeléctrica del Cerrón Grande. Este proyecto comprendía el 59.000 hectáreas de la región oriental tradicionalmente. Así como en 1972, aprovechando la bonanza de los precios del café, lanzó un plan de construcción de infraestructura con el lema Una escuela por día. Se construyeron hospitales y escuelas y la presa hidroeléctrica del Cerrón Grande. En 1976, el presidente Molina propuso implementar un plan de reforma agraria cautelosa que fue rechazada por los sectores empresariales del país salvadoreño. Ingeniero José Napoleón Duarte fundó el Partido Demócrata Cristiano, siendo primero secretario general y desde 1972 presidente del PDC. Se expandió significativamente bajo su dirección y desarrolló relaciones con partidos demócratas cristianos en el extranjero. Como alcalde, hizo hincapié en el desarrollo comunitario y los proyectos de la infraestructura. En 1989, Alfredo Cristiani fue elegido presidente de El Salvador. Sucediendo a José Napoleón Duarte, su presidencia se enfrentó a numerosos desafíos, incluyendo la continuación de la guerra civil entre el gobierno y los grupos de guerrilleros de la izquierda, así como la necesidad de estabilizar la economía del país. Cristiani logró implementar políticas que ayudaron a estabilizar la economía de El Salvador y atraer inversiones extranjeras. También firmó los acuerdos de paz de Chapultepec en 1992 que pusieron fin a la guerra civil. El 29 de marzo de 1998, Arena anunció que el licenciado Francisco Flores sería su candidato para las elecciones presidenciales del 7 de marzo de 1999. El 1 de junio de 1999, a la edad de 39 años, hasta ese momento era el jefe de Estado más joven de El Salvador. Posteriormente sería igualado por su sucesor. Flores destacó por su fidelidad en la aplicación del modelo neoliberal. Cambió la moneda del curso legal del país a colón salvadoreño por el dólar estadounidense como moneda de cambio el 2 de enero del 2001 por medio de la Ley Integración Monetaria que aplicaba en el proceso de dolarización de todas las transacciones económicas y financieras en un plazo de 6 meses. Elías Antonio Saca fue elegido presidente de la República de El Salvador el 21 de marzo de 2004, ejerciendo el cargo desde el 1 de junio de 2004 hasta el 1 de junio de 2009. Saca impulsó una reforma fiscal con la que se buscó suavizar un poco la gravedad fiscal que tras 15 años de gobierno. Saca implementó también un plan denominado Rex Solidaria para otorgar un subsidio a las familias que viven en situaciones de extrema pobreza en los municipios menos desarrollados del país salvadoreño. Mauricio Funes se desempeñó como presidente en El Salvador desde el 1 de junio de 2009 hasta el 1 de junio de 2014, tras obtener la victoria en las elecciones del 15 de marzo de 2009 por el partido de la izquierda FMLN. A partir del mes de mayo de 2011, el gobierno de Funes implantó el subsidio al gas propano, focalizado para unos 800.000 hogares pobres del país. El 18 de junio detalló el plan anunciando en su discurso inaugural y entre los puntos más importantes mencionó la creación de un bono de educación y pensión básica de 50 para 42
mil adultos de la tercera edad. La constitución de un Consejo Económico y Social, banca de fomento, un fondo de garantía, la organización de las comunidades urbanas solidarias y la importación de fertilizantes a bajos precios para beneficiar a 450.000 agricultores y un programa de ingresos temporales enfocado a 30.000 salvadoreños desempleados. El profesor Salvador Sánchez Serén fue presidente de la República de El Salvador desde el 1 de junio de 2014 hasta el 1 de junio de 2019, siendo además uno de los principales dirigentes del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y es comandante de la desaparecida organización político-militar Fuerzas Populares de la Liberación Farabundo Martí. El 20 de agosto de 2018 anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas de El Salvador con Taiwán y reconociendo la política china. De esta forma, he dado como finalidad los perfiles de los expresidentes de El Salvador. Y en estos momentos presento al presidente actual Nayib Armando Bukele. Es un político y empresario salvadoreño. Es el actual presidente de la República de El Salvador desde el 1 de junio de 2019, sucediendo en ese cargo a el profesor Sánchez Serén. Bukele comenzó su carrera política en 2012, cuando fue elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán. Luego, en el 2015, fue elegido alcalde de San Salvador. Su teórica carrera política lo llevó a alcanzar la presidencia del país en 2019, finalizándola en el 2024 y siendo elegido nuevamente por los salvadoreños en estas elecciones actuales. El 20 de junio de 2019, Bukele lanzó el Plan Control Territorial con el fin de combatir altas tasas de criminalidad y las pandillas en el país y dándole la paz a cada uno de los salvadoreños. Bukele ha implementado varias medidas y políticas que han generado atención tanto a nivel nacional como internacional. Una de las decisiones más destacadas fue la aceptación del Bitcoin como moneda legal de El Salvador. En junio de 2021, esta medida fue vista por muchos como una forma de combatir la inflación y fortalecer la economía del país. Además, Bukele ha anunciado planes para construir una planta de energía solar para minar Bitcoin y utilizar la moneda digital como un medio para impulsar el turismo y la inversión de El Salvador.